El ruido del helicóptero no solo interrumpió la ceremonia, la destrozó. Las palabras del sacerdote quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Nadie entendía qué estaba pasando. El viento comenzó a agitar los arreglos florales, a levantar los manteles, a hacer que los invitados se cubrieran el rostro mientras miraban al cielo con confusión. Y entonces, él también miró, el novio. Su expresión cambió en un segundo. No fue sorpresa, no fue simple curiosidad, fue algo más profundo, algo que no pudo ocultar, miedo. El helicóptero descendía lentamente, justo frente al lugar donde se celebraba la boda. No estaba lejos, no era un error, era demasiado preciso, demasiado intencional. La novia, vestida de blanco impecable, dio un paso atrás sin darse cuenta. Su mano soltó ligeramente el ramo, sus ojos pasaban del cielo al rostro de su prometido, buscando una respuesta que él claramente no podía darle. ¿Qué está pasando?, susurró ella, apenas audible, pero él no respondió, porque ya lo sabía. El helicóptero tocó el suelo, el viento fue aún más fuerte en ese momento, levantando polvo, hojas, y el silencio incómodo de todos los presentes. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos, otros simplemente observaban, sin comprender por qué algo tan fuera de lugar estaba ocurriendo en un momento tan perfecto. La puerta del helicóptero se abrió lentamente, y entonces, todo cambió. Primero apareció un zapato, negro, elegante, seguro, luego, una pierna, y después, ella bajó con una calma que contrastaba con el caos que había provocado su llegada. Vestía de negro, no como alguien que asiste a una boda, sino como alguien que llega a un momento que ya había decidido. Su mirada no buscó a la multitud, no buscó explicaciones. Fue directa, directa hacia él. El novio dejó de respirar por un instante. Sus labios se separaron, pero ninguna palabra salió. No, susurró, casi para sí mismo, pero lo más impactante aún no había ocurrido, porque justo detrás de ella, apareció otro hombre, alto, sereno, impecable, bajó del helicóptero con una presencia firme, y sin decir nada, extendió su mano hacia ella. Ella la tomó sin dudar, natural, cómplice, como si ese gesto hubiera sido repetido muchas veces antes. El novio dio un paso atrás. Ahora sí, el mundo a su alrededor dejó de existir, porque no solo reconocía a la mujer, reconocía al hombre, y esa combinación era imposible. El murmullo entre los invitados creció. Algunos intentaban entender, otros simplemente sentían la tensión, que se había instalado en el ambiente como una presión invisible. El sacerdote cerró su libro lentamente. Nadie se atrevía a continuar. Ella comenzó a caminar, paso firme, sin prisa, sin miedo. Cada paso parecía calculado, como si hubiera ensayado ese momento en su mente una y otra vez. El sonido de sus tacones sobre el suelo era lo único que se escuchaba claramente ahora. Ni la música, ni el viento, solo ella acercándose. El novio no podía moverse. Su mente se llenó de recuerdos en cuestión de segundos. Su risa, sus ojos, las promesas que alguna vez le hizo, las palabras que nunca dijo, y la última vez que la vio, cuando decidió dejarla atrás. No puede ser, repitió, esta vez más claro, pero igual de roto. La novia actual observaba la escena, completamente desconcertada. Miraba a la mujer que se acercaba, luego a su prometido, luego al hombre que la acompañaba. Algo no encajaba, nada encajaba. ¿Quién es ella?, preguntó, esta vez con más firmeza, pero otra vez, no hubo respuesta, porque la respuesta estaba caminando directamente hacia ellos. Cuando ella finalmente se detuvo a unos metros del altar, el silencio fue absoluto. No había una sola persona que no estuviera mirando, no había una sola respiración que no se sintiera pesada. Ella lo observó, no con odio, no con tristeza, sino con una calma que dolía más que cualquier reproche. Hola, dijo suavemente, una palabra tan simple,
pero cargada de todo lo que nunca se dijo. El novio tragó saliva, sus ojos se llenaron de algo que no podía ocultar, culpa, confusión, y algo más, que no se atrevía a nombrar. El hombre a su lado no habló, solo observaba, como si supiera exactamente lo que ese momento significaba, como si no necesitara intervenir. La novia actual finalmente dio un paso. Adelante, necesito saber qué está pasando, dijo, mirando directamente a su prometido. Ahora, pero antes de que él pudiera responder, fue ella quien habló. Tranquila, dijo, con una voz suave pero firme. No vine a arruinar nada. Una ligera pausa, o al menos, no como tú crees. Esa frase cayó como una piedra en medio del silencio. El novio cerró los ojos por un segundo. Sabía que esto iba a pasar. Tal vez no así, tal vez no hoy, pero sabía que las cosas que uno deja sin cerrar siempre encuentran la forma de volver. Y ahora estaba frente a todo, sin escape. Ella desvió la mirada por un instante, observando el lugar, las flores, las sillas, el vestido blanco, todo lo que alguna vez imaginó, pero que nunca fue suyo. Una leve sonrisa apareció en su rostro. No era felicidad, era aceptación. Bonita boda, murmuró, pero sus ojos volvieron a él, y en ese momento, todo lo demás desapareció otra vez, porque lo que estaba a punto de suceder no tenía que ver con la boda, tenía que ver con ellos, con lo que fueron, con lo que nunca terminó realmente, y con lo que todavía dolía más de lo que ambos estaban dispuestos a admitir. El aire se sentía más pesado, como si incluso el mundo estuviera esperando que alguien dijera la verdad, que alguien rompiera el silencio, pero nadie lo hizo, aún no, porque este momento apenas estaba comenzando, y lo que parecía una simple llegada inesperada, en realidad era el inicio de algo mucho más profundo, algo que ninguno de los presentes estaba preparado para enfrentar, y mucho menos él. Hubo un tiempo en el que todo parecía sencillo, antes del silencio, antes de las decisiones que no se dijeron en voz alta, antes de ese día en el que él decidió mirar hacia otro lado. Ella aún podía recordarlo con claridad, las tardes largas hablando de nada y de todo, las risas que no necesitaban explicación, la forma en que él la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. Era una conexión que no se construyó de golpe, sino poco a poco, con detalles pequeños que terminaron siendo lo más importante. No era un amor perfecto, pero era real. Ella estuvo cuando él no tenía nada, cuando dudaba de sí mismo, cuando el mundo parecía ir demasiado rápido y él no sabía cómo alcanzarlo. Fue quien le recordó que podía lograr más de lo que creía, quien lo sostuvo cuando todo parecía inestable, y él, al principio, también estuvo, la cuidaba, la escuchaba, le prometía cosas que en ese momento parecían eternas. Cuando todo mejore, va a ser distinto, vamos a estar bien, le decía, y ella le creía, porque no tenía razones para no hacerlo. Pero el cambio no fue brusco, no fue una discusión fuerte, no hubo una traición evidente que lo explicara todo de inmediato. Fue algo más silencioso, más lento, más difícil de entender. Primero, fueron pequeños detalles, respuestas tardías, cancelaciones de último momento, excusas que parecían lógicas, pero que empezaban a repetirse demasiado. Luego, la distancia, no física, emocional. Él seguía ahí, pero ya no estaba presente. Su mirada ya no se quedaba, sus palabras ya no tenían el mismo peso, y ella lo notó, claro que lo notó, pero eligió ignorarlo al principio, porque a veces es más fácil pensar que es una etapa, que aceptar que algo se está rompiendo. Solo está estresado, tiene muchas cosas en la cabeza, esto va a pasar. Se repetía eso a sí misma, una y otra vez, hasta que dejó de funcionar. El momento en que todo cambió no fue un grito, fue un silencio demasiado largo, una noche en la que él estaba ahí, pero completamente ausente. Ella hablaba, y él asentía sin escuchar, y entonces lo miró fijamente. ¿Qué está pasando contigo?,
preguntó. Él tardó en responder, no porque no tuviera una respuesta, sino porque no quería decirla. Nada, solo estoy cansado. Esa fue la primera vez que ella sintió que algo no estaba bien de verdad, porque no fue la respuesta, fue la forma, vacía, lejana, como si ya no le importara explicar, como si ya no le importara que ella entendiera. A partir de ese momento, todo empezó a caerse lentamente, las conversaciones se volvieron superficiales, los momentos juntos se sentían forzados, las risas ya no eran espontáneas, y lo peor, era que él no luchaba por cambiarlo. Ella sí, intentó acercarse más, ser más paciente, comprender lo que él no decía, pero hay un punto en el que uno deja de intentar, cuando siente que está solo en eso, y entonces, llegó ese día, el día que nunca olvidaría. No hubo una gran discusión, no hubo lágrimas exageradas, solo una conversación corta, y una decisión definitiva. Creo que esto ya no está funcionando. Ella sintió que algo dentro de ella se detenía. No gritó, no reaccionó de inmediato, solo lo miró, esperando que dijera algo más, que explicara, que al menos lo intentara, pero no lo hizo. Es lo mejor para mí, añadió él. Esa frase, tan simple, tan fría, tan insuficiente, para ti, repitió ella, casi en un susurro. Él asintió, y en ese momento, todo quedó claro. No era que no pudiera, era que no quería, y eso dolía mucho más. Ella no suplicó, no lo detuvo, porque hay momentos en los que el dolor es tan claro, que no deja espacio para negociar. Solo asintió, lentamente. Entiendo, pero no entendía, no del todo, porque había algo que no cerraba, algo que no se decía, algo que se escondía detrás de esa decisión, pero él no lo explicó. Se fue, así, sin más, como si todo lo que habían construido no necesitara un final digno, como si bastara con desaparecer emocionalmente, y luego físicamente. Los días después fueron los más difíciles, no por la ruptura en sí sino por la ausencia de respuestas. Ella repasaba cada momento, cada conversación, buscando una señal que hubiera ignorado, una razón que lo justificara, pero no encontraba nada claro, solo vacío y preguntas, muchas preguntas. Con el tiempo, la verdad empezó a aparecer, pero no de la forma en que esperaba. No fue él quien se la dijo, no fue inmediato, no fue una relación que comenzó después. Ya estaba ahí, tal vez no completamente, tal vez no oficialmente, pero lo suficiente como para que él tomara una decisión antes de terminar lo que tenía con ella, y eso lo cambió todo, porque ya no era solo abandono, era reemplazo. Ella no lloró ese día, se quedó en silencio, porque cuando el dolor se vuelve demasiado grande, a veces no sale en lágrimas, sale en quietud, en esa sensación de que algo dentro de ti se rompió, y ya no sabes cómo volver a armarlo. Pero lo más difícil no fue eso, fue lo que vino después. Semanas más tarde, recibió la invitación, una tarjeta elegante, cuidada, fría, como si fuera un evento más, como si no existiera historia, como si no hubiera habido amor. La abrió con manos temblorosas, leyó cada palabra lentamente, y cuando llegó al final, sintió algo que no esperaba. No fue tristeza, no fue rabia, fue incredulidad. ¿En serio?, susurró. No entendía cómo alguien podía hacer eso, cómo podía cerrar un capítulo sin explicación, y luego invitarla a presenciar el siguiente. No era un gesto de respeto, no era un intento de paz, era algo más, algo que no lograba descifrar, y eso la inquietaba. Durante días, dejó la invitación sobre la mesa, sin tocarla, sin decidir. Sus amigos le dijeron que no fuera. No tienes nada que hacer ahí, solo te vas a lastimar, no vale la pena. Y tenían razón, todo indicaba que lo mejor era dejarlo atrás, cerrar esa puerta, seguir adelante, pero había algo dentro de ella que no la dejaba en paz. No era amor, no era nostalgia, era una sensación incompleta, como una historia que terminó antes de tiempo, como si alguien hubiera
arrancado las últimas páginas sin permitirle entender el final. Ella no podía vivir con eso, no podía aceptar un cierre que nunca existió. Entonces, tomó la invitación una vez más, la observó en silencio, y esta vez, no sintió debilidad, sintió decisión. No iba a ir por él, no, iba a ir por el pasado, iba a ir por ella, para entender, para cerrar, para dejar de preguntarse lo que nunca tuvo respuesta, pero no lo haría como la persona que él dejó atrás. No iba a ir rota, no iba a ir dudando, iba a ir diferente, porque en todo ese tiempo, algo dentro de ella también había cambiado, algo que aún nadie conocía, y que estaba a punto de cambiarlo todo, pero eso, aún no era visible, aún no, porque antes de llegar a ese momento, había mucho que aún necesitaba enfrentarse dentro de sí misma, y la decisión de asistir a esa boda no era el final de su historia, era apenas el inicio de lo que realmente iba a descubrir. Durante días, la invitación permaneció sobre la mesa como si tuviera peso propio. No era solo un pedazo de papel elegante, era una decisión pendiente, una puerta entreabierta que ella sabía que, tarde o temprano, tendría que cruzar. Cada vez que pasaba cerca, sus ojos se detenían ahí sin querer, como si su mente intentara resolver algo que su corazón aún no terminaba de entender. Ir significaba enfrentarse, no ir significaba quedarse con dudas, y ella ya estaba cansada de vivir con preguntas sin respuesta. Las noches se volvieron más largas desde que tomó la decisión de asistir, no porque dudara, sino porque, en el fondo, sabía que ese día no iba a ser fácil. Recordaba su voz, su forma de mirar, los momentos en los que todo parecía tener sentido, y luego, la forma en que todo terminó, sin explicación, sin lucha, sin despedida real. Eso era lo que más dolía, no el final, sino la falta de cierre. Voy a ir, se dijo una noche, en voz baja, como si necesitara escucharlo para creerlo. No fue un impulso, fue una decisión firme, pero no iba a hacerlo sola, porque había algo más en su vida. Ahora, alguien no apareció de la nada, no fue una historia rápida ni impulsiva, fue diferente. Lo conoció en uno de los momentos más silenciosos de su vida, cuando ya no buscaba respuestas afuera, sino calma dentro de sí misma. Él no llegó con promesas, no intentó llenar espacios vacíos, simplemente estuvo, escuchó cuando ella hablaba, y también cuando no decía nada, y poco a poco, sin presión, sin expectativas, se convirtió en alguien importante, pero lo que nadie sabía, era quién era realmente, y la conexión que tenía con su pasado. Ella lo sabía, desde el principio, y aún así, decidió quedarse. No fue fácil, hubo dudas, hubo momentos en los que pensó que tal vez estaba cometiendo un error, pero también había algo más fuerte, algo que no se parecía al amor que había vivido antes. Era más tranquilo, más consciente, más real. Cuando le contó sobre la invitación, él no reaccionó de inmediato, solo la escuchó, con esa calma que lo caracterizaba. ¿Vas a ir?, preguntó finalmente. Ella asintió. Necesito hacerlo. Él la miró por unos segundos, no con juicio, no con sorpresa, solo con comprensión. Entonces no vayas sola. Esa frase fue simple, pero significó mucho, porque no fue una oferta vacía. Fue una decisión compartida, y ella aceptó, no porque necesitara apoyo, sino porque sabía que él entendía lo que ese momento representaba. Los días previos a la boda se sintieron extraños, como una cuenta regresiva invisible. Todo parecía normal por fuera, pero dentro de ella, todo se movía. Había nervios, había anticipación, y también una calma inesperada, porque, por primera vez, no sentía que iba a ese lugar desde la herida, iba desde la claridad, y eso cambiaba todo. Mientras tanto, en otro lugar, la boda avanzaba como cualquier otra. Detalles, organización, invitados, todo perfectamente planeado. La novia sonreía, rodeada de personas que celebraban con ella, pero el novio
no estaba completamente presente, nadie lo notaba a simple vista, cumplía con todo, respondía, sonreía cuando debía, pero había algo en su mirada que no encajaba, como si estuviera esperando algo, o evitando pensarlo. A veces, en medio del ruido, su mente se iba a otro lugar, a otro tiempo, a otra persona, intentaba ignorarlo. Se repetía que había tomado la decisión correcta, que su vida ahora era esta, que el pasado debía quedarse atrás. Pero hay cosas que no se van solo porque uno lo decide, y había algo que no había cerrado, algo que nunca explicó, algo que eligió no enfrentar, y eso siempre encuentra la forma de volver. La mañana de la boda llegó más rápido de lo que esperaba, el ambiente estaba lleno de emoción, familiares, amigos, risas, todo parecía perfecto, pero dentro de él había un silencio incómodo, como si supiera que algo no estaba completamente bien. No podía ponerle nombre, no podía explicarlo, pero lo sentía, y eso lo inquietaba. En otro lugar, ella se preparaba, frente al espejo, se observó con detenimiento, no buscaba perfección, buscaba reconocimiento, reconocerse a sí misma en lo que era ahora, no en lo que fue. Él, vestido negro, no fue una elección casual, no era para llamar la atención, era una declaración. No venía a ocupar un lugar que no le correspondía, venía a cerrar uno que quedó abierto, respiró profundo, y por un momento, cerró los ojos, no para escapar, sino para centrarse. Cuando los abrió, ya no había duda, estaba lista, él la esperaba afuera, como siempre, sin prisa, sin presión. Cuando la vio, no dijo nada al principio, solo sonrió levemente, y eso fue suficiente. ¿Segura?, preguntó. Ella asintió. Sí, no hubo más palabras, porque no hacían falta. Subieron al helicóptero en silencio, pero no era un silencio incómodo, era consciente. Cada uno sabía lo que ese momento significaba. Durante el vuelo, ella miró por la ventana. Las calles se veían pequeñas desde arriba, distantes, como si todo lo que había vivido también estuviera quedando atrás, pero no lo estaba dejando, lo estaba enfrentando, y eso era diferente. Su mente repasó todo una vez más, no desde el dolor, sino desde la comprensión. Había cosas que no dependían de ella, decisiones que otros tomaron, errores que no pudo evitar, pero también había algo que sí estaba en sus manos. Ahora, ¿cómo cerrar esa historia? ¿Cómo soltar sin quedarse con preguntas? El helicóptero comenzó a descender. El lugar de la boda apareció ante sus ojos. Todo listo, todo en orden, como si nada fuera a cambiar. Pero ella sabía que no sería así, porque su presencia no era casual, no era impulsiva, era necesaria. El aterrizaje fue firme, el sonido de las aspas rompió la calma del lugar, y en ese momento, todo comenzó. Ella respiró profundo una vez más, miró al hombre a su lado, y él, sin decir nada, le ofreció la mano. Ella la tomó, no por necesidad, sino por decisión, y juntos bajaron. Sabía que todos los ojos estarían sobre ella, que las miradas vendrían cargadas de preguntas, que el pasado estaría presente en cada paso, pero no retrocedió, no dudó, porque ya no era la misma persona, que se quedó esperando respuestas. Ahora, era alguien que venía a encontrarlas, aunque doliera, aunque cambiara todo, y mientras caminaba hacia ese lugar, hacia ese momento que había estado esperando sin saberlo, una sensación clara se instaló en su interior. Nada iba a salir como todos esperaban, nada iba a seguir igual después de hoy, y lo más importante, ya no había vuelta atrás. El silencio que quedó después de su llegada no era incómodo, era denso, como si todos sintieran que algo importante estaba a punto de revelarse, pero nadie supiera exactamente qué. Ella permanecía de pie frente al altar, a unos pocos metros de él. No había temblor en sus manos, no había duda en su postura, pero por dentro,
Algo sí se movía. No era miedo, era el peso de todo lo que nunca se dijo. Él la miraba como si estuviera viendo un recuerdo que nunca terminó de irse. Sus ojos recorrían su rostro buscando señales, buscando a la persona que dejó atrás, pero ya no era la misma. Eso era evidente. No vine a interrumpir, repitió ella, esta vez con más claridad. La novia frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿qué haces aquí?, preguntó, sin poder ocultar la tensión en su voz. Ella giró apenas la cabeza hacia ella, con respeto, pero sin bajar la mirada. Vine a cerrar algo que quedó abierto. La respuesta no tranquilizó a nadie, al contrario, hizo que todo se sintiera más incierto. El novio dio un paso adelante, como si quisiera tomar control de la situación. Este no es el momento, dijo en voz baja, intentando mantener la calma. Podemos hablar después. Fueron los demás. Comentarios sueltos, miradas incómodas, información que no encajaba. Hasta que lo hizo, había otra persona, la misma mujer que ahora estaba vestida de blanco en el altar. Ella negó suavemente con la cabeza. No, su voz fue tranquila, pero firme. Este es exactamente el momento. Esa seguridad lo descolocó, porque él sabía que ella no hablaba así antes. Antes, habría dudado, habría esperado, pero ahora, no, ahora estaba ahí, sin pedir permiso, sin esperar aprobación, y eso lo obligaba a escuchar. El hombre que la acompañaba dio un paso leve hacia adelante, no para intervenir, sino para estar presente. El novio lo miró directamente por primera vez desde que bajó del helicóptero, y en ese instante, todo se tensó aún más. Tura, murmuró, con la voz quebrándose apenas. ¿Qué haces aquí? El hombre sostuvo su mirada sin alterarse, lo mismo que ella. Esa respuesta fue suficiente para que algunas miradas entre los invitados comenzaran a intercambiarse. Nadie entendía completamente la relación entre ellos, pero era evidente que había algo más profundo que una simple coincidencia. La novia miró de uno a otro, confundida. ¿Se conocen?, preguntó, buscando respuestas que nadie le estaba dando. El novio cerró los ojos por un segundo, como si ese momento fuera inevitable, y finalmente hubiera llegado. Sí, respondió finalmente, sin mirarla. Lo conozco, pero no dijo más, no explicó, no quiso, y fue ella quien dio el siguiente paso. Creo que ya es momento de decir la verdad. El aire pareció detenerse. El novio negó levemente. No hagas esto, dijo, casi en un susurro, pero ella ya no estaba dispuesta a quedarse en silencio. ¿Qué parte?, preguntó con calma. ¿La que nunca me explicaste, o la que nunca tuviste el valor de enfrentar? Sus palabras no eran agresivas, pero eran precisas, y eso dolía más. La novia dio un paso atrás, procesando todo. Necesito entender, dijo, ahora mirando directamente a su prometido. ¿Qué está pasando? Él abrió los ojos, pero no encontró una respuesta fácil, porque no la había, porque la verdad no era simple, y nunca lo fue. Ella respiró profundo, no para calmarse, sino para ordenar lo que estaba a punto de decir. Tú nunca me dejaste por falta de amor, dijo, mirando directamente al novio. Eso es lo que siempre intentaste hacerme creer. Él bajó la mirada, porque sabía que no podía negar eso. Me dejaste porque era más fácil, continuó, porque no quisiste enfrentar lo que venía con quedarte conmigo. La novia observaba en silencio, intentando encajar cada pieza, pero aún faltaba la más importante. Ella giró levemente hacia el hombre a su lado, y luego volvió a mirar al novio, y porque él ya estaba en medio de todo, el silencio fue absoluto. El novio levantó la mirada de golpe. No, murmuró, como si quisiera detener lo que venía, pero ya no había forma. Sí, respondió ella, con suavidad. Siempre estuvo. La novia miró al hombre nuevamente. Confusión, incertidumbre, y algo más, que empezaba a tomar forma. ¿Quién es él?, preguntó finalmente, y esta vez, nadie evitó la respuesta. El novio respiró profundo. Es mi hermano. Las palabras cayeron con peso, no como un golpe,
sino como una verdad que había estado oculta demasiado tiempo. Los murmullos entre los invitados crecieron, pero nadie interrumpió, porque ahora, todo tenía más sentido, y al mismo tiempo, nada lo tenía. La novia dio otro paso atrás. ¿Tu hermano?, repitió, incrédula. Ella asintió lentamente, el mismo, pero no había orgullo en su voz, ni desafío, solo verdad. ¿Por qué nunca me dijiste esto?, preguntó la novia, ahora con un tono más firme. El novio no respondió de inmediato, porque no había una respuesta que lo dejara bien. ¿Por qué?, comenzó, pero se detuvo. Ella lo observaba, esperando, no por él, sino por ella misma. ¿Por qué? Era complicado, terminó diciendo. Ella sonrió, levemente, pero no fue una sonrisa feliz. Fue una de esas que aparecen cuando uno ya no espera más. No era complicado, respondió. Era incómodo. Esa diferencia lo dejó sin palabras, porque era verdad. Siempre lo fue. Tu familia nunca me aceptó, continuó ella, pero tú tampoco hiciste nada para cambiarlo. El hombre a su lado permanecía en silencio, pero su presencia decía más que cualquier palabra, y él, añadió, mirándolo brevemente, fue el único que no me dio la espalda. La novia escuchaba ahora con atención. No había juicio en su mirada, solo necesidad de entender. Después de que tú te fuiste, siguió ella, alguien tenía que recoger lo que quedó. El novio cerró los ojos nuevamente, porque esa imagen era demasiado clara, y no fue casualidad, dijo ella, no fue algo que buscamos. Hizo una pausa, pero pasó, el silencio volvió, pero esta vez, no era confusión, era comprensión, lenta, pesada, dolorosa. Entonces, dijo la novia, con la voz más baja, ¿ustedes están juntos? Ella no respondió de inmediato, miró al hombre a su lado, y él, sin decir nada, sostuvo su mirada. Sí, dijo finalmente, pero no hubo dramatismo en esa palabra, solo honestidad. El novio sintió que algo dentro de él se quebraba, no por celos, no por orgullo, sino porque, por primera vez, entendía las consecuencias reales de lo que hizo. No solo la perdió, la empujó, la dejó en un lugar donde alguien más decidió quedarse, y ese alguien fue la persona que menos esperaba. Pero lo más difícil aún no había llegado, porque lo que parecía una revelación apenas era el inicio de una verdad mucho más profunda, y él aún no estaba preparado para escucharla. El silencio que quedó después de la confesión no era incómodo, era definitivo, como si cada persona presente hubiera entendido, al mismo tiempo, que ese momento ya no tenía vuelta atrás. La novia bajó lentamente la mirada hacia sus manos. Aún sostenía el ramo, pero sus dedos ya no lo apretaban con la misma seguridad. Algo dentro de ella había cambiado en cuestión de segundos, no por lo que había pasado, sino por lo que acababa de descubrir. Miró al hombre con el que estaba a punto de casarse, pero ya no lo veía igual. Había preguntas en sus ojos, no rabia, no reproche inmediato, solo una necesidad profunda de entender si todo lo que estaba construyendo tenía una base real, o si también había sido parte de algo incompleto. ¿Es verdad?, preguntó en voz baja, pero firme. Él no respondió enseguida, no porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez, no podía esconderse detrás de una respuesta simple. Sí, admitió finalmente. Esa única palabra fue suficiente. La novia asintió lentamente, como si algo dentro de ella se acomodara en silencio. No dijo nada más, porque a veces, entender duele más que cualquier explicación. Mientras tanto, ella seguía de pie frente a él. No había tensión en su cuerpo, no había intención de ganar nada, solo estaba ahí, siendo honesta por primera vez en mucho tiempo. No, vine a quitarte nada, dijo, suavemente. El novio levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de algo que no había mostrado antes, arrepentimiento, pero ya no servía. Lo sé, respondió con dificultad, y esa respuesta fue más sincera que cualquier otra cosa que hubiera dicho en todo ese día. Ella
dio un pequeño paso hacia atrás, no para alejarse completamente, sino para marcar un límite que antes no existía. Solo vine a entender, y a que tú también entiendas. Él asintió, aunque sabía que lo que estaba entendiendo llegaba demasiado tarde. El hombre a su lado permanecía en silencio, pero su presencia era firme. No intervenía, no interrumpía, solo estaba ahí, como alguien que no necesita demostrar nada para ser importante. La novia respiró profundo, levantó la mirada una vez más. Necesito un momento, dijo, y sin esperar respuesta, se giró lentamente y caminó unos pasos, lejos del altar. No salió corriendo, no hizo una escena, pero su distancia fue suficiente para que todos comprendieran que algo dentro de ella también necesitaba tiempo. El sacerdote cerró su libro completamente. La ceremonia ya no existía, lo que quedaba era real. El novio volvió a mirar a la mujer que alguna vez fue su todo, y por primera vez en mucho tiempo, no vio el pasado, vio todo lo que perdió, no por destino, no por circunstancias, sino por decisiones. Lo siento, dijo finalmente, pero su voz no buscaba perdón, solo liberarse de algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Ella lo escuchó, pero no reaccionó de inmediato, porque esas palabras ya no tenían el mismo valor que antes. Yo también lo sentí, respondió con calma. Durante mucho tiempo, hizo una pausa breve, pero ya no, y esa frase fue el cierre. No hubo gritos, no hubo lágrimas desbordadas, solo una verdad simple, que llegó cuando ya no quedaba nada que discutir. El viento volvió a moverse suavemente alrededor, como si el momento más pesado ya hubiera pasado. Ella miró por última vez el lugar, las flores, el altar, la vida que alguna vez imaginó, pero que nunca fue, y en lugar de tristeza, sintió alivio, porque ya no había preguntas, ya no había dudas, solo claridad. Giró levemente hacia el hombre a su lado, sus miradas se encontraron, y en ese silencio, había algo que no necesitaba palabras. No era perfecto, no era una historia ideal, pero era real, y eso era suficiente. ¿Lista?, preguntó él suavemente. Ella asintió. Sir, antes de dar el primer paso, volvió a mirar al novio, no con reproche, no con nostalgia, solo con una sinceridad tranquila. No perdiste por mí, dijo. Perdiste cuando dejaste de luchar. Él no respondió, porque sabía que era verdad, y esa verdad no se podía cambiar. Ella se giró completamente, y comenzó a caminar, paso firme, sin prisa, sin mirar atrás. El hombre la acompañó, no delante, no detrás, a su lado, como alguien que elige quedarse, sin necesidad de demostrarlo. Los invitados seguían en silencio. Algunos entendían, otros no completamente, pero todos sentían que habían presenciado algo más que una interrupción. Habían visto un cierre, uno real. Cuando llegaron al helicóptero, el sonido volvió a llenar el aire. Las aspas comenzaron a girar lentamente. Ella subió primero, se acomodó sin mirar hacia atrás, no por orgullo, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Él subió después,